10 curiosidades de los mexicas que quizás no sabías. Los mexicas fueron una de las civilizaciones más poderosas e influyentes de la historia de México, y nos dejaron un gran legado cultural, artístico y científico. Pero también tenían sus secretos y misterios. Los mexicas no se llamaban a sí mismos aztecas, sino mexica. El término azteca fue inventado por los europeos para referirse a los pueblos que venían de Aztlán, su lugar de origen mítico. Aztlán significa lugar de las garzas en náhuatl, el idioma de los mexicas. Los mexicas tenían 2 calendarios, uno ritual de 260 días y uno civil de 365. Estos calendarios se basaban en los ciclos astronómicos y agrícolas, y se sincronizaban cada 52 años, en un evento llamado Fuego Nuevo. Los mexicas creían que el mundo se había acabado 4 veces antes, y que el quinto sol, el actual, podía terminar en cualquier momento. Los mexicas eran muy estrictos con el consumo de alcohol, y castigaban severamente a los borrachos, incluso con la muerte. El alcohol que bebían se llamaba pulque, y se obtenía de la fermentación del agave. Solo los ancianos y los sacerdotes podían beberlo con moderación, y solo en ocasiones especiales. Valoraban mucho el cacao y el chocolate, y los usaban como moneda, bebida y ofrenda a los dioses. El cacao era considerado un alimento sagrado, y se mezclaba con agua, chile, vainilla y otras especias para crear una bebida espumosa y amarga, llamada xocolatl. El chocolate era un lujo reservado para la élite, y se dice que el emperador Moctezuma bebía más de 50 tazas al día. Los mexicas crearon su propio deporte, llamado tlachtli, que consistía en golpear una pelota de caucho con las caderas y hacerla pasar por un aro de piedra. El tlachtli era más que un juego, era un ritual que representaba la lucha entre el día y la noche, el sol y la luna, la vida y la muerte. Los jugadores se pintaban el cuerpo de diferentes colores y se adornaban con plumas y joyas. El juego podía durar horas, y a veces terminaba con el sacrificio de los perdedores o de los ganadores, según la ocasión. Tenían una sociedad compuesta por diversos clanes que iban en un estricto orden jerárquico, llamados calpullis. Los calpullis eran unidades familiares, políticas y económicas que se organizaban por oficios como agricultores, artesanos, comerciantes o guerreros. Cada calpulli tenía su propio territorio, su propio templo, su propio líder y sus propias leyes. Los calpullis se unían para formar la gran ciudad de Tenochtitlán, la capital de los mexicas. Practicaban el sacrificio humano como una forma de honrar a sus dioses y mantener el equilibrio cósmico. Los mexicas creían que los dioses se habían sacrificado para crear el mundo, y que los humanos debían devolverles la sangre y el corazón como tributo. Los sacrificios se realizaban en los templos, y los prisioneros de guerra eran las principales víctimas. Los mexicas sacrificaban miles de personas al año, y algunas estimaciones hablan de hasta 20,000 en un solo día. Los mexicas eran expertos en la metalurgia, y fabricaban objetos de bronce, oro y plata, así como armas y joyas. Los mexicas usaban técnicas como el martillado, el fundido, el cincelado y el repujado para crear piezas de gran belleza y complejidad. Algunos ejemplos son los pectorales, los pendientes, los anillos, los collares, las máscaras y los cuchillos ceremoniales. Los mexicas también usaban piedras preciosas como el jade, el turquesa, el ópalo y el cuarzo para adornar sus creaciones. Eran grandes constructores y levantaron impresionantes edificios como el Templo Mayor, que consideraban el centro del universo. El Templo Mayor era una pirámide de 60 metros de altura, que tenía 2 santuarios en la cima, dedicados a los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. El Templo Mayor estaba rodeado de otros templos, palacios, plazas, mercados y canales, que formaban la ciudad de Tenochtitlán. Tenochtitlán era una ciudad lacustre, que se asentaba sobre una isla en el lago Texcoco, y que se comunicaba con el exterior mediante calzadas y puentes levadizos. Los mexicas eran amantes de la poesía, y tenían una rica tradición literaria que reflejaba su cosmovisión y su sensibilidad. Los mexicas componían poemas para expresar sus sentimientos, sus creencias, sus deseos y sus temores. Los poemas se recitaban en voz alta, acompañados de música e instrumentos, y se transmitían de generación en generación. Algunos de los poetas más famosos fueron Nezahualcóyotl, Netzahualpili, Ayocuán y Cuacuautzin.